¿Qué tal, chicos? Entonces, la sesión de hoy, que es la sesión 9, tiene como tema macros. ¿Qué son las macros? Las macros son etiquetas que nos permiten almacenar temporalmente algún tipo de valores, sean textos, sean números, sean cadena de texto. ¿Para qué queremos almacenar esa información? Porque probablemente vamos a tener que repetir su uso varias veces durante la sesión de Stata. Entonces, por eso es que vamos a necesitar guardar esa información para usarlo fácilmente a lo largo de nuestro código. Existen diferentes tipos de macros. Las más conocidas son el global, el local, pero también está los escalares y las matrices que se pueden guardar en la memoria de SATA. Entonces, veamos poco a poco cada una de ellas. Vamos a, como siempre, limpiar el entorno de SATA. En Change Directory, que es el CD, vamos a poner la dirección donde vamos a trabajar. En mi caso es esta carpeta que se llama sesión, eh, sesión 9. Voy a copiar esa dirección y voy a ponerla acá. Luego abrimos la base de datos, base 2023-500, y vamos a empezar viendo el comando display. El comando display es un comando para poder imprimir o mostrar algún tipo de carácter que le indiquemos o que esté guardado en la memoria STATA. Por ejemplo, acá vamos a ver cositas muy sencillas. Si le pongo display la palabra hola, entonces corro eso y acá en la ventana de resultados me aparece hola. Recuerden que siempre para indicar que es un texto, le pongo las comillas. Entonces, display hola imprime la palabra hola. Acá también le pongo display o imprime esta cadena de texto que es estudio economía. Son dos palabras, pero que juntas conforman una sola cadena de texto. Y acá me aparece estudio economía. Si, por ejemplo, acá pongo display 3 más 3, pero entre comillas, va a entender Stata que es texto, una cadena de texto. Así que acá me imprime simplemente 3 más 3. No hace la operación, solamente imprime como si fuera texto. Acá le pongo display o muestra esta paréntesis, paréntesis 4 más 2, paréntesis cerrado, exponente 3, paréntesis cerrado, slash 4, y también lo muestra tal como lo he puesto en texto. En caso yo quisiera que haga la operación matemática, no le pongo las comillas. Acá le pongo display 3 más 3, así que acá me da la suma. Igual acá le pongo display toda esta operación y como no está en comillas, va a entender que tiene que ejecutar, tiene que resolver ese, esa operación matemática y me sale que es 54. Acá le pongo muéstrame este número, 40.250, y acá está, me muestra, perdón, 40.25. Acá muestra 40.25. Recuerda que cuando nosotros queríamos mostrar un número y queríamos darle formato al número, poníamos esta estructura. En este caso, esta estructura lo que dice es que vamos a permitir 5 elementos a la izquierda del punto y 0 elementos a la derecha del punto, es decir, con 0 decimales. Le estoy diciendo que muestre este número 40.250, pero sin decimales, así que probablemente lo va a redondear. Acá aparece solamente 40. También el display me puede permitir hacer más operaciones. Acá le estoy diciendo que me muestre la raíz cuadrada de 16. Para indicarle raíz cuadrada, ponemos esto, SQRT, que es square. Y si quiero calcular logaritmos, le pongo log. Acá le pongo muéstrame el logaritmo de 100 y me sale que es 4.60. Le pongo acá display exponencial de 2
me sale que es 7.38. La función redondear, como en Excel también existe la función redondear, le pongo muéstrame el redondeo del número 3.567, donde solamente exista un solo decimal y me sale que es 3.6 y ya está. Y ustedes dirán, pero eso es recontra sencillo, ¿para qué me sirve el comando display si simplemente me muestra un texto o me muestra el resultado de una operación? Sí, es muy simple en este contexto, pero vamos a ver algunos usos en un rato. Un uso frecuente es el siguiente. Cuando yo hago una tablita de estadísticos, normalmente, cuando hago una tablita de estadísticos o hago una regresión o cualquier tipo de test o operación grande en Stata, después de tener el resultado, en este caso estoy haciendo un summarize de la variable ingreso, esta tablita no necesariamente me sirve en todo su contenido, a veces solamente me va a servir una parte. Supongamos que a mí solo me sirve el 95.29, que es el promedio, lo demás no me sirve. Entonces, si quiero solamente enfocarme, extraer parte del resultado de la tabla, pongo return list y return list lo que va a hacer es devolverme la lista de elementos que componen esa tabla. Acá me dice que ese numerito 86.654, que es la cantidad de observaciones, se guarda en la memoria de Stata con el nombre del escalar Rn. Este numerito, que es el promedio 95.29, se guarda en la memoria de Stata con el nombre perdón, Rmin. Este numerito, 495, se guarda en la memoria de Stata con el nombre RSD. Este cero, que es el valor mínimo, se guarda con el nombre Rmin. Este número 63.191 se guarda en la memoria de SATA con ese nombre Rmax. Y además tenemos otra información que también se guarda, como acá el RSAMW, que es la suma de el conteo de, de los valores no perdidos. También me aparece acá RSUM, que es la suma de todos los valores de los ingresos. Entonces, esto es interesante porque es una lista de escalares. Escalares son números que se han guardado en Stata y que son parte del resultado que he obtenido de este summarize. Y eventualmente puedo utilizar estos resultados para hacer operaciones o para exportarlos o para utilizarlos en alguna función. Por ejemplo, si yo le pongo acá display rmin, es decir, muéstrame el resultado del promedio de la última tabla que has mostrado, me sale que es 95.29. Acá está. Le pongo muéstrame el RSD y va a mostrar la desviación estándar de la última tabla que hemos obtenido. Si le pongo Rmin, me va a mostrar cero, que es el valor mínimo de la última tabla que hemos mostrado, que hemos tenido acá. Display Rmax, 63.191, que es este valor de la última tabla. Entonces, cuando pongo en el return list, me permite tener la lista de numeritos, de resultados que componen la última tabla que he mostrado en esa ventana de resultados. ¿Y para qué sirve eso? Porque eventualmente yo podría hacer algún tipo de operaciones, ¿no? Por ejemplo, podría decirle display R SD al cuadrado, ¿no? Supongamos que quiero saber la varianza, entonces le pongo al cuadrado. Pues acá tengo que el cuadrado de la desviación estándar es 245.201.1. O por alguna razón quiero el doble del promedio, entonces pongo 2 por R min. Y acá me muestra que es 190.58. Entonces, que esos escalares se guarden en la memoria de Stata temporalmente
me permite luego utilizarlos para otras operaciones o también me permite guardarlos para exportarlos. Por ejemplo, acá lo que voy a hacer es utilizar el comando put Excel que vimos en las sesiones anteriores, que era para exportar resultados, ¿no? Entonces pongo put Excel, vamos a utilizar este Excel llamado resumen ingreso y en ese Excel voy a guardar en la celda A1 el valor del promedio la última tabla que hemos ejecutado. En la celda B1 voy a guardar la desviación estándar de la última tabla que hemos ejecutado. En la celda C1 voy a guardar el valor mínimo de la última tabla que hemos ejecutado. En la celda D1 vamos a guardar o vamos a exportar el valor Rmax de la última tabla que hemos ejecutado. Y en la celda E1 vamos a guardar el Rn, que es la cantidad de observaciones de la última tabla que hemos ejecutado. Corro y veamos si se ha creado ese Excel llamado resumen ingresos en mi directorio. Y acá está. Se ha creado ese Excel y acá están los valores, ¿no? Le dije que guarde en el A1, en la celda A1. También le pedí que guarde en la celda B1, C1, D1 y E1, ¿no? Entonces, para eso sirve los escalares que se guardan en la memoria de Stata para que eventualmente los use, los exporte o sean parte de, de alguna futura función. Listo. Entonces, esos son los escalares. Valeria, cuéntame. ¿Podría repetir eh, cómo es esto de mostrar con formato? O sea, el display 40 ahí arriba con formato, no, no No, escuché. no, solamente le estoy diciendo que redondee. ¿Se acuerdan que cuando ponía este valor de dólar, perdón, de porcentaje, lo que decíamos es que el numerito puede tener hasta 5 dígitos a la izquierda del punto y 0 dígitos a la derecha del punto? Es decir, no puede tener decimales, ¿no? Le estoy diciendo, quítale los decimales al numerito 40.250. Entonces, cuando corro, me sale solamente 40, que es el valor redondeado. ¿Para qué sirve eso? Eventualmente, cuando uno quiere exportar resultados, esta te los va a exportar con todos los decimales que salga en la operación. Entonces, se vería feo una tabla con 5, 6, 7 decimales. Entonces, tengo que ponerle ese formato, quizás con 0 decimales o con un solo decimal o con 2 decimales, para que se acorte y sea presentado de forma más bonita. Solamente era para quitar los decimales. Ok, gracias. Ok, listo. Entonces, esos escalares se guardan automáticamente en la memoria de Stata cuando yo ejecuto una tablita o una regresión, ¿no? Por ejemplo, acá he corrido esta tablita de estadísticos y automáticamente en la memoria de Stata se han guardado esos numeritos con sus nombres en la memoria de Stata. Pero yo también podría guardar información con algunos nombres que yo defina. Por ejemplo, acá estoy guardando el escalar llamado num, que va a ser el número 4. Entonces acá estoy guardando en la memoria de SATA ese numerito. Entonces cuando ponga acá display num y corra, acá me sale 4. Acá estoy diciéndole guarda en tu memoria un escalar que se va a llamar nombre. El contenido de ese escalar, que es PUC, luego lo puedo llamar de la siguiente forma. Pongo un display nombre y cuando corro, acá me imprime
me muestra PUC. Acá le pongo escalar suma. El escalar se llama suma y es 3 más 3. Y se ha guardado la memoria stata. Cuando ponga display suma, me aparece 6. Entonces, esos numeritos, esa información, se va a guardar en la memoria stata para utilizarlo eventualmente en alguna operación futura. Otra aplicación de para qué sirve esos escalares, veamos acá. Voy a hacer un estadístico para una tablita del Sumarize de ingreso. Voy a guardar el promedio de ingreso con el nombre prom de promedio. Voy a guardar con el nombre prom el promedio de ingreso. Y luego voy a generar una variable nueva que se va a llamar ingreso desviación. Es decir, cuánto se distancia el ingreso de una persona del promedio de ingresos de la población. Entonces acá, ¿se acuerdan que esta base de datos que estábamos trabajando es una base de datos a nivel de personas? Entonces yo tengo acá la variable ingreso, que es el ingreso de cada persona. Voy a crear una variable nueva, que va a ser ingreso desviado o en desviaciones, que va a ser cuán alejado está el ingreso de la persona del ingreso del promedio de la muestra. Entonces acá estoy diciendo, genera la variable ingreso subión des, que sea el ingreso de la persona menos prom, pero prom era el numerito que habíamos guardado acá, que era 95.29, corro. Y ahora acá tengo esa variable nueva, que puede ser negativa o positiva. Los que tienen negativo es porque tienen un ingreso menor al promedio, y los que son positivos porque tienen un ingreso superior al promedio. Entonces, esa es eh, una aplicación recurrente de, de tener escalares. Se utilizan luego para algún tipo de acción. Acá más ejemplitos. Estoy guardando con el nombre de A el valor de 10. Estoy guardando con el nombre de B el valor de 5. Luego voy a guardar con el nombre de C la multiplicación de A más B más la raíz de B. Y luego puedo decirle muestra o imprime esta palabra, resultado complejo, y luego el valor de C, y acá me sale que es 7.23. Hasta ahí no es todavía muy interesante. Ahora vayamos a lo que sí es un poquito más interesante y se va a utilizar con mucha frecuencia. Vamos a ver locals y globals, que son las dos o los dos globals más conocidos, que en general sirven para lo mismo, solamente tienen una diferencia, que es el tiempo en el cual permanecen activos en la sesión de stata. Local, como su nombre más o menos ya lo dice, solamente se guarda en la memoria de stata un momento, temporalmente. Una vez que se ejecuta, la información desaparece. Mientras que el global, como su nombre ya un poquito lo dice, va a permanecer en la memoria de stata todo el tiempo que yo esté utilizando, todo el tiempo que yo esté en una sesión de stata. Es decir, si yo quiero guardar este valor 1 en la memoria de stata, lo puedo guardar de forma muy temporal con el local, o lo puedo guardar de forma definitiva durante una sesión de stata con el global. Entonces veamos, acá estoy diciendo, voy a crear un local que se llame 1 y que contenga el valor 1. Corro, ya está, lo guardo en la memoria y luego le digo, muestra ese global, muestra el valor del global, perdón, muestra el valor del local 1. Corro y acá no aparece nada. ¿Qué sucedió? Como es un local, que es un valor que desaparece inmediatamente,
ya desapareció. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ejecutar estas dos líneas juntas. Cuando las corro juntas, recién acá me aparece que el valor del local uno es este valor uno. Si solamente ejecuto la línea 93 y luego ejecuto la línea 94, no aparece nada, porque este local, esa información solamente estaba activa un momento durante, durante unos segundos y luego desaparece. Por eso, de cuando ejecuto un local, tengo que ejecutar tanto la definición del local como el uso del local. El 93, la línea 93 es la definición del local y la línea 94 es el uso que le estoy dando al local. Tengo que ejecutarlos juntos, si no, la información desaparece. Mauricio, Pregunta, no entendí bien la diferencia entre local y escalar. ambos sirven para guardar información en la memoria SATA, solamente que el local, una vez que lo defines y lo usas, desaparece. La información desaparece inmediatamente. No se guarda en la memoria SATA, solamente está ahí por un momento y desaparece. Mientras que el global, tú lo defines, guardas la información y se va a quedar ahí activa eh, todo el momento que tú quieras hasta que cierres SATA. Por ejemplo, el ejemplo que estoy poniendo ahorita, ¿no? Estoy definiendo que el local uno es el valor de uno y luego cuando lo uso en la línea 94 ya no existe, desapareció el token. Entonces, ¿qué debo hacer? Ejecutar las dos líneas juntas, ahí sí funciona. Acá aparece que el valor del local uno es este valor uno. Entonces, el local tiene que utilizar, cuando utilizo un local, tengo que definir el local al mismo tiempo que uso el local. No puedo definir y luego esperar y usarlo. Y ustedes dirán, pero ¿qué sentido tiene eso? Vamos a ver en la siguiente clase con los loops, que son tareas repetitivas, bucles, que tiene mucho sentido en ese contexto. Para otros contextos que no sean los loops o los bucles, que son tareas repetitivas, eh, eh, fuera de eso no tiene mucho uso. Entonces, veamos otro ejemplo. Acá le digo, crea un local que se llame 2 que sea igual al local uno más el valor de uno. Y luego le digo, muestra qué información tiene el local 2. Corro. Y me aparece acá que solamente es uno. Pero en realidad no es uno, es 2, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Lo que está sucediendo es que este valor de uno ya no está en la memoria stata, ya desapareció. ¿Qué debo hacer? Correr todo esto junto. Cuando corro todo eso junto, recién acá me aparece el valor de 2, que es lo correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estoy corriendo todo esto junto, el local uno está siendo definido y también está siendo ejecutado a la vez. Y el local 2 está siendo definido en la línea 96 y está siendo usado en la línea 97. Entonces, sí funciona. Como les comento, no tiene mucho sentido ahorita por qué utilizarlo. Luego, cuando hagamos los loops, se van a dar cuenta que tiene mucho sentido, pero por el momento es medio raro. Otro ejemplo, acá vayamos. Voy a crear el local suma, que es 3 más 3, y luego lo voy a imprimir. Y acá le digo que muestre el valor o la información que está dentro del local suma. Corro, y acá está 6. Entonces ha guardado la información de ese local suma en la memoria con el nombre, con el nombre suma y la información es el número 6. Veamos acá algunos errores que suelen suceder con, con Stata. Acá estoy creando o estoy definiendo que el local X
es 5 más 5. Y acá tengo cuatro formas de ejecutar o de demostrar el valor del local X. Primero acá le voy a decir, muéstrame el X. Y acá me sale que no existe el X. No encuentra el X. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, en los ejemplos anteriores que yo puse, cuando yo quiero utilizar el local, lo tengo que poner entre estos símbolos. ¿Se dan cuenta que acá hay estos símbolos de acá? Cada vez que quiero ejecutar un local, aparecen esos símbolos. Entonces, esos símbolos tienen que estar presentes cuando yo quiero usar un local. ¿Cómo, eh, de dónde saco esos símbolos? Chequeen sus teclados. En el caso de mi teclado, si no mal recuerdo, está con el Alt eh, y el botón que está al lado del P. El Alt tilde aparece esos símbolos. Cada teclado tiene su forma de escribir esos símbolos. Chequenlos. Entonces, cuando yo uso un local, tengo que poner el nombre del local entre esas comillas simples. Si no está ahí, no va a funcionar. Luego, supongamos que solamente le pongo comillas y no le pongo las comillas simples de acá. Lo que va a suceder es que me va a mostrar el X y no el valor o la información que está dentro del global, del local X. Entonces, la forma correcta es esta: poner el nombre del local acompañado de esas comillas simples para que entienda que lo que quiero es la información dentro del local llamado X. Veamos acá un ejemplo simple. Voy a abrir la base de datos US Macro, que vimos la clase anterior, que tenía información sobre, sobre tasa de interés, inflación y brecha del producto de varios trimestres en Estados Unidos. Voy a guardar acá un local que se llame año, que va a ser esta cadena de texto, que es 1950-2010. Y luego le voy a decir que grafique una serie de tiempo de inflación y que en el título ponga tasa de inflación y acá aparece el símbolo de local, año. Lo que le estoy diciendo es que esta cadena de texto la ponga acá. Probemos si funciona. Voy a correr esto. Y acá apareció 1950-2010. Entonces, ha utilizado esa información que guardé en un local para completar el nombre del título. Si yo no hubiera definido el local, acá no hubiera aparecido ese periodo 1950-2010, ¿no? Acá solo dice tasa de inflación y no dice el periodo. Pero cuando yo defino el local, que es esta cadena de texto, y a la vez hago el gráfico con el nombre completo, acá me sale con todo, con el periodo 1950-2010. Otro uso así bastante sencillo. Voy a guardar en la memoria de Stata un local que se llame bars. Ese local va a tener esta cadena de texto o estas tres palabras: Fed Funds, Inflation y OGAP. Entonces, esto va a estar guardado en la memoria de Stata y luego, cuando quiera hacer un summarize, en lugar de escribir estas tres palabras, de frente le pongo que haga un summarize de el local bars. A ver, corro. Y acá sale Fed Funds, Inflation y OGAP. Entonces, en lugar de escribir esas tres palabras, de frente le pongo el local bars, porque acá ya había guardado que bars se refiere a estas tres palabras. Entonces, para eso sirven los locals, los globals, para no tener que escribir de vuelta eh, una información
que ya está guardada, que ya he podido guardar con anterioridad en la memoria STAT. En caso yo quisiera ver qué globals y qué locals están guardados en la memoria STATA, puedo poner esto, dice macro list, hacer una lista de las macros, es decir, de los escalares, de los locals, de los globals que están en la memoria STATA, y acá me sale, ¿no? Por ejemplo, me dice que tiene en su memoria guardada esta información. Estos son todos los globals que están en la memoria STATA. Vamos a ver. Por ejemplo, acá me dice que en su memoria está esto. Está guardado que con el nombre bars están estas tres palabras, Fed Funds, Inflation y OGAP. Con el nombre de local año está 1950 al 2010. Y en caso yo quiera borrar esa información de la memoria de Stata, le pongo macro drop. Drop, que era borrar o eliminar, y voy a borrar esa información. Mauricio. Los local como los escalares entran en la lista de macros. Sí. No, ajá, exacto. Son Dices. escalares y local son macros. Y luego aparece finalmente los globals. Los globals hacen lo mismo que el local, solamente que van a estar en la memoria de Stata hasta que yo cierre la sesión. Vamos a abrir la base de datos base 2023-500 y voy a definir acá, voy a crear un global llamado 1 donde esté el valor del 1. Y luego voy a decirle, muéstrame qué información tiene el global 1 y acá me aparece 1. En el caso de los globals, para decir que es un global se le pone el signo de dólar. En el caso del local, había que ponerle esas comillas simples, pero en el caso del global, perdón, hay que ponerle el símbolo de dólar. Esa es la diferencia en el uso. El global se le pone con el símbolo de dólar y el local con esas comillas simples. Acá veamos un ejemplo. Voy a guardar el global, voy a crear un global llamado indie, donde va a estar estas palabras: mujer, edad, jefe, civil, indígena. Estas 3, 4, 5, 6 palabras van a guardarse en la memoria con el global indie. Voy a guardar las palabras PEA, PAO, informal, ingreso, LN wage, en un global llamado labor. Voy a guardar esas palabras de PTO, zona, área, en la memoria de Stata en un global llamado geo. Y luego le voy a decir, haz un summarize de la información que esté en el local indie, en el local labor y en el local geo. Y cuando corro, me aparece todo esto. Es decir, haber utilizado esta línea de summarize indie labor geograph es equivalente a hacer todo esto, ¿no? En lugar de haber puesto, en lugar de poner todo esto, ¿no? En lugar de haber corrido todo esto, solamente corrí esto, aprovechando que estas palabras ya están guardadas dentro de varios globals. En este caso, dentro de este global indie, global labor y global geo. Si prueban, hace lo mismo, ¿no? Corro esto, hace lo mismo que hacer esto. Y eso va a ser de mucha utilidad cuando, por ejemplo, yo voy a querer hacer varias regresiones, varios análisis de diferentes conjuntos de variables. Y en lugar de escribir todas las variables una y otra vez, mejor escribo los globals donde ya están guardados los nombres de las variables. Acá vamos a ver la diferencia entre un global
y un local. Mira, acá voy a guardar la palabra A en un global llamado ejemplo y acá voy a guardar la palabra B en un local llamado ejemplo. Entonces voy a correr y luego le voy a poner muéstrame el global ejemplo y muéstrame el local ejemplo, ¿no? Recuerden que cuando es símbolo de dólar es un global y cuando tiene esas comillas simples se refiere a un local. Entonces corro estos dos y me funciona para el caso del A, pero no me funciona para el caso del B, ¿no? Solamente aparece A. No, acá debería aparecer B y no aparece. ¿Por qué? Porque el local, a pesar que guarda la información, tiene que ser ejecutado junto con el uso. Recién cuando corro todo esto, me aparece B. Si yo corro por separado, primero la definición del local y luego el uso del local, no me sale nada. Tengo que correrlos juntos para que funcione. Listo. Y acá hay un ejemplo de un uso que se hace con mucha frecuencia. Cuando yo tengo que copiar una cadena de texto muy larga y la tengo que utilizar muchas veces, normalmente lo que se hace es se guarda toda esa cadena de texto con un global. En lugar de escribir todo esto, que es la dirección de una carpeta, voy a guardarlo en un global que se llame export path. Voy a guardar todo eso con el nombre global path. Y por ejemplo, acá voy a decirle, quiero exportar en un Excel llamado resumen y que ese Excel está en esta dirección, toda la base de datos que está abierta. Les voy a exportar la base de datos a ese Excel. Equivalente a esto sería todo esto. Vamos a copiar acá. Todo esto que estoy seleccionando es equivalente a correr todo esto de acá. Ambos exportan la base de datos a un Excel llamado resumen, pero este que estoy seleccionando es más corto porque en lugar de escribir todo esto, solamente estoy poniendo export path porque antes ya había definido que export path es toda esa cadena de texto. Entonces corro y ya está. Funciona porque acá toda esta palabra o toda esa cadena de texto ya la resumí con el nombre export path. Y vamos a ver si funcionó. Voy a la carpeta y acá se exportó, ¿no? Entonces entendió Stata el uso del global sin ningún problema. Ahora vayamos a una aplicación más interesante. Veamos acá. Voy a hacer una regresión donde quiero explicar, Valeria. Sí, disculpa, antes de que pases a otro punto, ¿podrías volver a explicarme la diferencia entre global y local? La única diferencia entre el global y el local es que el local, una vez que lo defines y lo usas, desaparece. Ya no está guardada en la memoria. Y el global sí queda en la memoria de Stata para que lo uses todas las veces que tú quieras hasta que cierre sesión. Es la única diferencia. Ambos guardan información, solo que el local, una vez que lo usas, que una vez que lo defines, desaparece, pero el global se queda en la memoria para que lo uses todas las veces que quieras. Nada más. Y bueno, ahí la pregunta es, ¿no? Si ambos hacen lo mismo y el global permanece siempre guardado y el local desaparece al toque, mejor utilizo global. Sí, yo también utilizo siempre el global, es lo más eficiente, pero en el caso de los loops, de los bucles solamente van a permitir utilizar locals. Entonces,
Los locals van a tener su aplicación eh, eficiente cuando veamos el tema de loops, de tareas repetitivas. Y los globals sí tienen más usos y es al menos yo utilizo globals, casi nunca utilizo locals porque no tiene mucho, es un poquito ineficiente, ¿no? Veamos. Voy a hacer una regresión acá, voy a explicar el logaritmo de los salarios en base a la edad y al género de la persona y tengo acá una regresión. No me importa mucho qué dice la regresión, lo que me importa es mostrarles que cuando yo pongo rtourlist, me sale que toda la información que está en la tabla se guarda en la memoria stata como escalares. El escalar, por ejemplo, EF es el valor de la prueba F, del estadístico F. El, eh, el escalar R2A es el valor que está acá con el nombre R cuadrado ajustado. Entonces, toda la información que está en la tablita se guarda como escalares y también se guarda como macros globales y también se guarda como matrices. Acá me dice que parte de esta regresión se ha guardado en una matriz llamado EB, que es una matriz de tamaño 1 por 3, y también se ha guardado una matriz EV, que es de tamaño 3 por 3. Esta matriz de acá es la matriz de coeficientes de betas, por eso B de betas, es decir, estos coeficientes de acá, esos tres de acá. Y esta matriz V es la matriz de varianzas y covarianzas, y por eso tiene tamaño 3 por 3. Si yo quisiera utilizar estas matrices que están guardadas en la memoria de Stata, puedo poner lo siguiente. Voy a crear una matriz llamada B, donde va a estar la información de esta matriz EB. Voy a crear una matriz V mayúscula, donde va a estar la información de esa matriz que se guardó automáticamente en la memoria de Stata, que estaba con el nombre EV. Y si quiero ver la matriz, pongo matrix list, mostrar la matriz, en este caso la matriz B, y acá me sale que es una matriz 1 por 3, donde acá sale 0,001 menos 0,52, 5,61, y esos tres valores son los betas que están acá. Luego le digo que me muestre la matriz V, y acá me muestra una matriz 3 por 3, donde estos valores de acá, de la diagonal, son las varianzas de los betas. Esta es la varianza del beta de edad, esta es la varianza del beta de mujer, y esta es la varianza del beta de la constante. Y estos valores de acá son las covarianzas. Esta es la covarianza del beta de mujer y el beta de edad. Esta es la covarianza del beta de la constante con el beta de edad. Esta es la covarianza entre el beta de la constante y el beta de mujer. Entonces, eso también, estas matrices que aparecen acá y que se guardan automáticamente después de hacer algún tipo de operación estadística o regresión o test, también se convierten en macros porque están en la memoria stata automáticamente guardados. Y después de eso yo puedo exportarlos o utilizarlos en cualquier otra operación. Por ejemplo, acá lo que estoy haciendo es exportarlos, esas matrices, a un Excel llamado regresión LN-Wage. Y le estoy diciendo que en la celda A1 coloca la matriz B y en la celda A3, perdón, en la celda A3 coloque la matriz V. Corro y cuando vaya acá tengo esta regresión LN-Wage y acá está. Esto de acá es la matriz B y esta de acá es la matriz V. Es decir, estos son los betas y esto es la matriz de varianzas y covarianzas. Entonces, en sí, por ahora está un poquito todavía disperso y no claro qué es un local.
es normal, pero en la siguiente clase, cuando llegamos al tema de los loops, van a ver que va a tener bastante sentido la existencia de los locals. El global sí tiene más, es más intuitivo porque sirve para cualquier cosa que quiera guardar en la memoria de Stata para luego utilizarlo. Mauricio, ¿La matriz B y V fueron creadas o se presentaron como datos luego del return list? luego del rtourlist se han guardado por sí solas con estos nombres, E paréntesis B y se ha guardado con E paréntesis V, se han guardado solitas después de haber hecho la regresión, pero si quiero cambiarles Y, el nombre, podría ponerles acá crear una nueva matriz V, pero crear una matriz nueva B que tenga el contenido de esta matriz que estaba guardada previamente. y eso siempre se generaron matrices cuando hacemos regresiones o... Sí, el mismo comando de stata de regress crea una matriz de betas y crea una matriz de varianzas. Ah, ok. En este caso es una matriz uno por 3 la matriz de betas, porque tenemos dos variables eh, independientes, adicionándole la constante serían 3. Si tendría 5 variables independientes, adicionándole la constante serían 6, entonces sería una matriz acá uno por 6 y acá una matriz 6 por 6. Entonces el mismo comando de stata de la regresión de regress genera esas matrices. Eh, vamos a poner. Sí, pregunta, chicos. Cuando yo voy a la ayuda de Stata, acá pongo ayuda, el comando regress. Acá abajo me dice qué escalares crea el comando por sí solos y qué matrices crea el comando después de haber hecho la regresión. Acá me dice SEB es el vector de coeficientes o de betas. Este EV es la matriz de varianzas, psicovarianzas. Y también hay un EV Model Based, que es las varianzas del modelo. Y también acá crea más información, pero que no es necesario por el momento. También crea acá valores escalares que se guardan solito en la memoria de Stata y que eventualmente se pueden usar para otras cosas. Igual, cualquier comando que ustedes utilicen, vamos a ir, por ejemplo, al tites. El tites es un comando que se suele utilizar bueno, que se utiliza para hacer comparación de medias. Si yo voy acá abajo, me dice que este comando por sí solo crea estos escalares con esos nombres y que eventualmente se pueden usar para hacer operaciones o para exportarlos. O sea, cualquier comando que yo explore, vamos a ver otro comando que se me ocurre, el comando ANOVA. Acá, el comando ANOVA y acá abajo me va a salir la lista de escalares que crea por sí solo y la lista de matrices que también crea por sí solo. Entonces ahí están todos. Cuando yo pongo return list y return list, simplemente lo que me está haciendo es mostrarme lo que ya se creó. Inclusive si, sin correr esto, sin correr el return list, las matrices ya se crearon. El return list es solamente para ver la lista de matrices. Pregunta, chicos. Profesor, entonces, solo con correr la regresión ya se crean las matrices. Eso es lo que acaba de decir, ¿verdad? Exacto, exacto. Se Ok. crean solitos. El comando ya tiene ese output, ese resultado. O sea, además, cuando yo corro el comando regress, además de hacer esa tabla,
Internamente ya creo los escalares y las matrices con los nombres que hemos visto. ¿Por qué los crea? Porque Stata sabe de que eventualmente los voy a utilizar para otras operaciones o los voy a utilizar para exportarlos a Excel, a Word. ¿Qué chicos? ¿Preguntas? Esta sesión, este tema siempre es un poquito feo porque sin ver aplicaciones eh, más complejas es un poquito difícil entender el uso, el uso real de estos. En la siguiente clase ya vamos a ver usos más importantes y ahí espero que quede más claro. Por ahora, solamente les pido de que en sus teclados busquen cómo escribir estos símbolos de acá. Eso es importante. Como les comenté, en el caso de mi teclado, es simplemente Shift con el botón que está al lado de la tecla P. Pero en cada uno de sus teclados va a ser distinto, así que traten de encontrarlo. ¿Qué chicos? ¿Preguntas? ¿Qué chicos? Esta es la sesión de hoy. La sesión de pasado mañana ya está en Paideia, así que si tienen tiempo lo pueden estar viendo. Es la sesión 10. Para la sesión 10 vamos a utilizar cuatro sumarias del 2020 al 2023. Así que eso es lo que vamos a ver la siguiente, lo pueden estar viendo. Ok, chicos, yo me quedo 5 minutos, 10 minutos más conectado por si tienen dudas puntuales, individuales. Y si no, ya nos vemos la siguiente. Mauricio, cuéntame. Quería preguntar si antes de como el parcial y todo eso, que me imagino que involucrará como que un ejercicio o un desarrollo que realizar, ¿cómo podríamos tener como que ejercicios para practicar más allá de los controles que son más que nada teóricos? Cosas para resolver nosotros, como si fuera una práctica dirigida o algo así opcional, me refiero. Mm, en realidad no hay ejercicios para Stata. Lo que yo les recomendaría es que si tienen alguna tarea, algún ejercicio, a ver, se me ocurre. Si ustedes están si ustedes están haciendo un curso de, no sé, economía laboral, microeconomía, eh, economía de género, cualquier cosa, traten de realizar exploración de las bases de datos de esos cursos con Stata. No sé, se me ocurre. Estoy llevando mi curso de economía de género y estamos viendo feminicidios. Busco una base de datos de feminicidios y la abro con, con Stata y trato de hacer limpieza de datos, trato de aplicar lo que he aprendido en este curso, ¿no? Eh, si estoy en un curso de pobreza, trato de descargar trato de agarrar los datos de la ENAO, del módulo sumaria, y ver si los cálculos que estoy haciendo coinciden con los que el profesor me dice. Al fin y al cabo, esto de Stata y de cualquier programa estadístico, solamente uno lo aprende cuando lo usa en el diario, ¿no? Porque solamente memorizar los comandos no tiene mucho de- uno no retiene los nombres de los comandos, se olvida fácilmente. Entonces, lo que les recomendaría en ese sentido es traten de utilizar Stata en cualquier contexto o en cualquier curso, en cualquier necesidad que ustedes vean. Si, por ejemplo, en mi curso de finanzas estoy haciendo mis grafiquitos en Excel, voy a tratar de hacerlo ahora
Voy a tratar de hacer ahora los gráficos en Stata. Entonces, eso es lo único, porque no hay ejercicios en realidad de Stata, no hay un libro de ejercicios de Stata en sí, solamente se aprende practicando. Yesenia, cuéntame. Sí, Diego, ¿me escuchas? Sí, cuéntame. Em, Estuve revisando un poco el código de las 6 porque me faltó a mí como correr algunas cositas. Y en las 6 lo que pasa es que en la parte cuando trabajas en las tablas, a mí no me corría. Y consulté y me comentaron que era porque yo tenía una versión 16 y es por eso que no me corría lo de las tablas y tenía que cambiar como el código. Entonces cambié el código, pero para el tema de la comparación de cruzada de zona por área que tienes, no sé cómo hacerlo con este cambio de código para versión 16. A ver, ¿Qué, yo- qué comando exacto? a ver, lo que pasa es que a mí me salía error en ¿cómo se llama? En el código porque decía que la variable statistics, stat, que tú usas, como que no me salía esta cosa rojita, a ver, paso mejor lo que me sale. O no sé si quieres que te comparta pantalla. Sí, mejor comparto. Dame un segundo. Ya, a ver, comparto. Ah, ah, Me sale que como estás presentando yo no puedo. a ver, no entiendo muy bien qué. A ver, ¿puedes compartir tu pantalla? Porque no entiendo muy bien qué. Sí, es que no puedo porque es justo como estás compartiendo. A ver, ahora. Mm, Aquí, no sé si puedes visualizar. Ujú. Como que cuando corro este de acá, me sale este error. Ya. Esa línea 76 es lo que yo tengo en el código, lo que yo le di en el código. Exacto, sí. Ya. Y no Es, corre porque es versión 17. Y y tú esta me... trataste de correr con el tap stop. ¿Y no coincidían? Lo que pasa es que ya, ahí sí corre y perfecto, pero en el caso de de hacer la cruzada, bueno, también no corre esto y traté de hacerlo con lo que yo estaba aplicando, pero no me está saliendo, me parece. A ver, O corre sí el que no te. sale así. ¿Mm? Ah, ah. A El que ti no te te sale saliera es la como una línea. entrada muy grande, me parece. Mm, no entiendo bien a qué te refieres. ¿Cuál no te corre? ¿La línea 82? O sea, la 83 el tuyo en YouTube sale como larga, sale distinta a la tabla que yo estoy aplicando. A ver, vuelve a correr la 83. Ah, no, es que no va a correr porque es Ah, otra versión. la voy a abrir acá el estado. Esa es la sesión 6, ¿no? A ver, voy a abrir acá la sesión 6. A ver, exactamente es zona área, ¿no? Zona área. Voy a buscar acá dónde está. Zona, zona área. Y en el tuyo sale, a ver.
Costa, tab, zona, a ver, zona, margen. Ahora voy a tratar de hacer lo que tú estás poniendo. A ver, table, ah, tab está, ingreso, coma, está, min, sd, by, zona. O sea, lo que me falta agregar aquí es lo del área, pero Ujú, si área ya me deja de correr. ujú, Ese, ese es como, no sé cómo arreglarlo ahí. ujú. Dame un segundo. En realidad, el tap step y el table son diferentes comandos. O sea, pueden hacer algunas cosas simultáneas. O sea, pueden hacer algunas cosas indiferentemente y te va a salir lo mismo, pero hay cosas que no permite que uno haga el otro. A ver, vamos a ver. Tú me dices que el table no te corre en el tuyo, ¿no? Mm, ¿Cómo Vemos. podría? Pensé que tenía que instalar algo, pero no. A ver, te voy a copiar algo al chat. A ver, intenta con ese. Ya, sí, sí, sí. Ok. Bueno, coincide, a ver, dame un segundo. Ah, 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 104, sí, ese sí es. Ya lo que pasa es que el tap stack y el table son comandos distintos. El Ujú. table, que es el que hemos estado usando, es un comando que ha cambiado varias veces, no es la primera vez que cambió. Y en lugar de stat, antes era contents, ahora es stat. Entonces, esa es la única diferencia. Si te das cuenta, en lugar de stat, bueno, en lugar de contents, ahora es stat, ¿no? Ok, ok. Ya, muchísimas gracias, Santiago. Eh, sí, chicos, como se dan cuenta, en realidad, Stata, al ser un programa donde, o sea, Stata, la mayoría de comandos de Stata lo hace Stata Corp, pero también hay un conjunto de otros comandos que lo hacen y lo actualizan los mismos usuarios. Es común de que varias opciones entren en desuso o cambien algunas la sintaxis. Un ejemplo que yo les puse la vez pasada era esto del put Excel. Cuando yo aprendí Stata, el put Excel tenía otra estructura, otra forma de utilizar, que era bien
rara y compleja. Hoy en día se ha vuelto bien sencillo el put Excel. Y acá su compañera nos dio también un ejemplo de- del table que cambia su sintaxis desde Stata 17. Ya chicos, me quedo 5 minutos más. Si alguien tiene preguntas, si no, ya nos vemos en la siguiente. Profesor, ¿podría definir rápidamente para apuntar lo que hace el comando matrix? Matrix. Solamente para definir la matriz. ¿O cómo definiría el comando en sí? Eh, el comando matrix sirve para crear una nueva matriz. Bueno, a ver, ¿dónde está? Vamos a poner acá. Cualquier acción que quieras hacer con matrices siempre empieza con el comando matrix. Por ejemplo, si yo quiero crear una matriz nueva, pones matrix list, pero matrix define es para crear una nueva matriz. Si quieres hacer una lista de las matrices que existen, es matrix list. Entonces, cualquier acción que quieras hacer con matrices empieza con matrix, ¿no? Por ejemplo, acá está matrix define, que es crear una nueva matriz. Hacer operaciones con matrices es matrix de function. Eh, entonces, una forma de utilizar matrix es decir, creo la matriz A que tiene el contenido de tal cosa. Entonces puedo poner quizás acá, esa matriz es de tamaño 2 por 2 y es compuesto por estos elementos. Vamos a ver si funciona todavía de esta forma. Ah, 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 Hace años no utilizo matrices. Vamos. Matrix define. Ah, Dice, estoy definiendo una matriz nueva que va a estar, se va a llamar A y que va a estar compuesta por estos valores. Y luego le pongo matrix list, que es muéstrame la matriz que existe llamada A, y acá aparece la matriz nueva, ¿no? O sea, en el caso que nosotros hace un rato hemos hecho, era atribuir a la matriz A o a la matriz B, creo que era, atribuir a la matriz B una matriz que ya existía que se llamaba EV, ¿no? Entonces estamos diciendo, esa matriz nueva B va a tener la información de esa matriz que ya estaba creada o que ya existía, que era E paréntesis B. Solo eso es lo que estaba haciendo el Matrix. Ok, es como un prefijo entonces, antes de usar cualquier cosa con Ajá, matrices. sí, Ya. exacto. Gracias. Ok, chicos, nos vemos. Cuídense.